Buen día. A continuación, presentaremos nuestro trabajo de investigación sobre distritos de Lima en riesgo de desastre asociados al recurso hídrico por el fenómeno del Niño en Perú de 2022. Este trabajo se presentará para el curso de Estadística Aplicada y los integrantes somos Abanto Chávez Anabel Pamela, Alvarado Cacique Valeria Isabel, Clavijo Sotelo Diego Samuel, González Aguilar José Luis Elías y Vite Pimentel Emi Hilary. Introducción. El Perú enfrenta una crisis hídrica severa debido al impacto combinado del fenómeno del Niño y el cambio climático, que ha generado una de las sequías más graves en 5 décadas, afectando a más de 8.5 millones de personas, principalmente en las regiones altoandinas. Este fenómeno, cada vez más frecuente e intenso, ha reducido las lluvias, perjudicando la agricultura y la ganadería y expuesto a la vulnerabilidad de los sistemas de distribución de agua en el país. Analizar la disponibilidad de agua en las comunidades peruanas afectadas por el fenómeno del Niño durante el año 2022. Utilizando datos de la Plataforma Nacional de Datos Abiertos, buscamos comprender los efectos de este fenómeno en los sistemas de distribución de agua y los desafíos que enfrentan las poblaciones impactadas por esto. Además, no solo aporta un diagnóstico sobre la eficiencia de los sistemas hídricos durante emergencias, sino que también pretende identificar las áreas más vulnerables y proponer estrategias para mejorar la resiliencia frente a eventos extremos. En un país donde el 27.5% de la población vive bajo el umbral de la pobreza, garantizar el acceso al agua potable es una tarea urgente para promover el bienestar social, reducir la pobreza y fortalecer la capacidad de respuesta ante futuros desafíos climáticos. Continuando con la exposición, yo les hablaré sobre el problema planteado. Nosotros como grupo primero nos propusimos identificar un asunto social que tenga un impacto considerable en nuestro país, Perú. Es por eso que nosotros investigamos en la Plataforma Nacional de Datos Abiertos de Perú, un instrumento que recolecta y estructura datos públicos pertinentes para el análisis y la toma de decisiones en distintos campos. Con esta información nosotros nos enfocamos en los desastres naturales y su repercusión en los servicios fundamentales. Una vez obtenido el tema que queríamos analizar, tratamos de enfocarnos en buscar la pregunta, el problema principal, al cual llegamos, que sería, ¿qué porcentajes de horas al día se logró proporcionar agua a las comunidades afectadas por el fenómeno del Niño en el Perú durante el año 2022? ¿Y cuáles fueron las principales limitaciones para asegurar este servicio? Nosotros como justificación del problema hemos puesto la importancia del acceso al agua potable, el cual es un derecho humano esencial y un pilar fundamental para la salud, la higiene y el bienestar de las comunidades. Esto mismo dicho por las Naciones Unidas en el 2010. Es por eso que en situaciones de emergencia, como el fenómeno del Niño, garantizar un suministro de agua constante es esencial, ya que la falta de este puede generar o agravar fenómenos sanitarios, aumentar riesgo de enfermedades hídricas y dificultar la recuperación de poblaciones afectadas. Objetivos. En objetivo general tenemos a evaluar la disponibilidad y continuidad del suministro de agua potable en comunidades peruanas afectadas por el fenómeno del Niño en 2022, con el fin de identificar patrones, vulnerabilidades y áreas de mejora para la gestión y planificación de recursos hídricos en escenarios de emergencia. En, efectivo, en objetivos específicos tenemos 5. El primero es analizar las características estadísticas, como centralización, dispersión, asimetría y forma, del acceso al agua potable en las provincias afectadas, utilizando datos obtenidos de la Plataforma Nacional de Datos Abiertos. Identificar las provincias con mayores limitaciones en el suministro continuo del agua, evaluando la distribución porcentual de las horas diarias de acceso al recurso. Y como tercero tenemos a proponer estrategias de mejora en sistemas de distribución de agua, basados en los resultados del análisis estadístico, considerando criterios de equidad y sostenibilidad para mitigar futuros impactos. En el cuarto tenemos a establecer intervalos de confianza para las medidas del suministro diario de agua en las provincias analizadas, para evaluar la fiabilidad y consistencia del servicio durante el periodo de estudio. Y por último, explorar la relación entre los eventos climáticos extremos provocados por el fenómeno del Niño y el impacto en la infraestructura hídrica, destacando las regiones más vulnerables. Y siguiendo con la exposición de mi compañera, yo ahorita voy a hablar sobre el marco teórico. El agua como recurso vital y derecho humano. Según la Asamblea de las Naciones Unidas en el año 2010,
El acceso al agua potable es un derecho humano indispensable para la salud, la dignidad y el desarrollo sostenible. En el contexto peruano, el acceso al agua potable es especialmente crítico en las regiones altoandinas y rurales, donde las comunidades dependen de fuentes naturales de agua como ríos y lagunas para su subsistencia. Esto afecta a la salud, la higiene y el desarrollo económico. El fenómeno del Niño y su impacto en el Perú. Este fenómeno climático recurrente se caracteriza por el calentamiento anómalo del Pacífico que altera los patrones hídricos y climáticos. En Perú causa sequías extremas en algunas zonas y lluvias torrenciales en otras, afectando la disponibilidad del agua potable y dañando infraestructuras críticamente. Según el INDECI, las regiones más vulnerables experimentan interrupciones en los sistemas de distribución del agua, lo que incrementa el riesgo de enfermedades como el cólera y agrava las condiciones de vida de las comunidades afectadas. Hablando un poco más sobre la gestión del agua en escenarios de emergencia, durante situaciones de emergencia como las generadas por el Niño, la gestión del agua en Perú enfrenta grandes limitaciones debido a la desigualdad en la distribución de recursos, la insuficiencia de infraestructura y la falta de planes de contingencia eficaces. Los daños en tuberías, reservorios y plantas de tratamiento interrumpen el acceso al agua potable, afectando tanto la salud pública como el desarrollo social y económico de las comunidades más vulnerables. La vulnerabilidad de las comunidades peruanas. Las regiones altoandinas y rurales son especialmente vulnerables a las crisis hídricas debido a la dependencia de fuentes naturales de agua y a su limitada capacidad para responder ante emergencias. Factores socioeconómicos como la pobreza y la desigualdad agravan esta situación, ya que las comunidades más pobres tienen menos acceso a recursos y servicios básicos. En 2022, más de 8.5 millones de personas en Perú enfrentaron dificultades para acceder al agua potable, debido al impacto del fenómeno del Niño, lo que afectó su salud, seguridad alimentaria y calidad de vida. Los estudios anteriores y antecedentes. Según el INDECI, en el año 2022, las regiones más afectadas por este fenómeno son aquellas con menor desarrollo de infraestructura hídrica y mayor dependencia de fuentes naturales de agua. Investigaciones previas destacan que las regiones más afectadas por el Niño carecen de infraestructura hídrica adecuada y dependen de fuentes naturales para el agua potable. Estudios también subrayan la importancia de utilizar datos abiertos y herramientas estadísticas para analizar la disponibilidad de agua y diseñar soluciones basadas en evidencia. Los enfoques teóricos y metodológicos. El marco teórico de esta investigación se basa en enfoques interdisciplinarios que combinan conceptos de la gestión de recursos hídricos, la climatología y la estadística aplicada. Desde una perspectiva teórica, se utilizan modelos de análisis estadístico para evaluar la disponibilidad de agua en las comunidades afectadas, identificando patrones y vulnerabilidades. Importancia de la resiliencia y sostenibilidad. En el contexto de la investigación, la resiliencia y la sostenibilidad son fundamentales para desarrollar estrategias que mejoren la gestión del agua en el Perú. En esencia, es esencial promover la participación de las comunidades afectadas en la planificación y gestión de los recursos hídricos, asegurando que sus necesidades y prioridades sean consideradas. Y ya habiendo culminado el marco teórico, ahora les voy a hablar sobre la metodología que se ha usado para la investigación. El enfoque de la investigación. Para el estudio se adoptó un enfoque cuantitativo, descriptivo y transversal. Se utilizó un diseño no experimental, ya que se analizaron los datos tal como se presentaron en su contexto natural y sin ninguna manipulación de variables. La población. La población de estudio comprendió todos los distritos de todas las provincias de Perú que cuentan con servicio continuo de agua. La muestra. Se seleccionaron los distritos de las provincias del departamento de Lima como muestra representativa. Esta se justificó por la importancia demográfica y económica de Lima, así como por la vulnerabilidad que tiene frente al fenómeno del Niño. La variable. La variable principal fueron las horas de acceso al agua al día. El tipo de variable fue cuantitativa continua y la definición operacional fue el número de horas diarias durante las cuales los habitantes de un distrito tienen acceso continuo al agua potable. Y a continuación seguirá mi compañera. A continuación, seguiremos con el apartado de resultados. El conjunto de datos que se presenta a continuación se centra en analizar el acceso al servicio continuo de agua en los distintos distritos del departamento de Lima. Esta información, estos datos nos permiten
realizar un análisis más profundo acerca de esta problemática. Para ello también hay que destacar sus características. Tenemos como población el estudio se enfoca en todos los distritos que cuenten con servicio continuo de agua. Como muestras, los datos se han recopilado específicamente de los distritos que se encuentran en el departamento de Lima. También se ha agregado una subdivisión que es por provincias. Entre estas provincias de Lima tenemos Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Guaral, Guarochirí, Guaura, Lima y Ollón. Esto limita el alcance del estudio a una región geográfica particular. Como unidad estadística tenemos cada distrito, en lo cual se ha medido el acceso continuo de agua. Como variable principal de interés para el estudio tenemos el número de horas de acceso continuo de agua al día, que se ha denominado durante todo el estudio como CON-HD. Y esta variable es cuantitativa continua. También entre características de los datos tenemos como mínimo de horas a 0.714286 horas, máximo 24 horas. El rango que se obtiene restando el máximo y el mínimo tenemos como resultado 23.2857 horas. Los números de intervalos que han sido determinados mediante la regla de Sturgers es 8 y la amplitud es igual a 3. Esto nos permite generar la tabla de frecuencia y los histogramas que se va a presentar a continuación. A continuación, se muestra la tabla de frecuencia de cantidad de horas de servicio continuo de agua. La tabla nos ofrece una visión detallada de la distribución de horas diarias de servicio continuo. A través de ella podemos observar cómo se distribuyen los datos. Se ha dividido en intervalos con una amplitud de 3, siendo el mínimo 0 y el máximo 24 horas previamente, como se ha mostrado. En elementos de la tabla, la primera columna tenemos al número de intervalo. Como segunda columna tenemos al límite inferior. Tercera columna tenemos al límite superior. En la cuarta columna tenemos la marca de clase, que es el punto medio de cada intervalo. Se utiliza para representar a toda la clase de los cálculos. Como quinta columna tenemos a la frecuencia absoluta, que indica el número de veces que se repite un valor dentro del intervalo. Para ello tenemos, por ejemplo, dentro del intervalo de 6 a 9 horas tenemos 8 distritos que cuentan con este servicio. Para la sexta columna tenemos a la frecuencia relativa, que es la proporción de la frecuencia absoluta entre el total. Para la séptima columna tenemos la frecuencia acumulada, que es la suma de las frecuencias absolutas hasta determinado intervalo. Como octava columna tenemos a la frecuencia relativa acumulada, que es la suma de la frecuencia relativa. Muestra el porcentaje acumulado de los datos hasta un determinado intervalo. De aquí, ¿qué podemos analizar? De esta tabla, ¿qué podemos analizar? Podemos ver que hay una mayor concentración en el intervalo de 21 a 24 horas, lo que sugiere que la mayoría de los distritos cuentan con el servicio continuo de agua en gran parte del día, pero también se muestra una menor concentración de 0 en el intervalo de 0 a 3 con 1.5, lo que nos quiere decir que todavía hay distritos que tienen hasta 3 horas al día de agua. También podemos visualizar que hasta el 24% de los distritos que se han analizado para este estudio cuentan hasta 12 horas de agua al día, lo cual representa un déficit y un riesgo de recursos hídricos en estos distritos. A continuación les presento el histograma de cantidad de horas diarias de servicio continuo de agua en el departamento de Lima. Este histograma nos permite visualizar la distribución de horas en los distintos distritos del departamento de Lima. Cada intervalo presenta una hora y en el eje X está marcado por su marca de clase. Como eje Y tenemos
la cantidad de horas, pero pasado a porcentaje, siendo 24 horas el 100%. Como interpretando la tabla nos presenta que hay una mayor concentración en los intervalos de mayor cantidad de horas. Esto quiere decir que la mayoría de los distritos presentan que el servicio continuo de agua por más de 20 horas. También se puede mostrar una disminución en los distritos que presentan poca cantidad de horas al día. Esto disminuye significativamente, por lo que ah, y como vista general del histograma tenemos la forma que es asimétrica positiva, viendo que tiene una tendencia hacia la derecha, hacia los valores altos. A continuación se presenta el histograma de la cantidad de horas diarias de servicio continuo de agua por provincias del departamento de Lima. Como se puede observar, podemos ver cómo los distritos de cada provincia contribuyen a cada intervalo de horas. Por ejemplo, tenemos de 0 a 3 que lo contribuye Yauyos y algunos distritos de Cañete. También tenemos en el intervalo de 21 a 24 horas, tenemos los distritos de Lima, los distritos de Huaral, entre otros. También podemos ver que los distritos de Huarochirí, algunos presentan distritos que tienen el servicio de continuo de agua entre 15 y 18 horas y otros de 6 a 9 horas. Esto nos permite visualizar también que provincias presentan mayor cantidad de horas diarias de continuo de agua, mientras otros todavía presentan un déficit. Bueno, continuando con los resultados, ahora vamos a presentar las medidas descriptivas de la variable cont-HD, que en este caso es la cantidad de horas diarias de servicio continuo de agua de las provincias de Lima. En este caso tenemos 10 provincias, las cuales son Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochirí, Huaura, Lima, Ollón y Yauyos. Como medidas descriptivas de centralización, tenemos a la media y la mediana. Como medidas descriptivas de dispersión, tenemos la desviación estándar, la variancia y el rango intercuartil. Como medidas descriptivas de asimetría y forma, tenemos la asimetría y la cuartosis. Luego también hemos calculado el mínimo, el máximo valor, el cuartil 1 y el cuartil 3. Bueno, continuando, ahora vamos a presentar las medidas descriptivas de la cantidad de horas diarias del servicio continuo de agua en la provincia de Lima. A continuación vemos que es la variable cont-HD en porcentaje de las 10 provincias antes mencionadas. Acá tenemos la media y agregamos un nuevo valor que es el error estándar de la media. También calculamos la desviación estándar, la varianza, el coeficiente de variación, el valor mínimo, el cuartil 1, la mediana, el cuartil 3, los valores máximos, el rango intercuartil, la simetría y la cuartosis, que van a ser datos muy importantes para poder calcular el problema que se planteó. Bueno, ahora vamos a presentar otra variable, la cual es el porcentaje de viviendas abastecidas de agua potable mediante red pública. En este caso es la variable COP agua. Ahora procedemos a presentar sus medidas descriptivas. Por ejemplo, las medidas descriptivas de centralización. Tenemos aquí las 10 provincias, también tenemos su media y su mediana. Luego tenemos las medidas descriptivas de dispersión. En este caso serían la desviación estándar, la varianza y el rango intercuartil. Luego vamos a presentar la simetría y forma. Podemos observar la simetría y la cuartosis de las 10 provincias de Lima. Posteriormente vamos a presentar otros datos como el valor máximo, el valor mínimo, el cuartil 1, el cuartil 3. Aquí podemos observar todas las medidas descriptivas del porcentaje de viviendas abastecidas de agua potable mediante red pública juntos de las 10 provincias de Lima. Luego también tenemos el número de distritos que tiene cada provincia, la mediana, el error estándar de la media, la desviación estándar, la varianza, el coeficiente de variación, el valores mínimos, los valores máximos, el cuartil 1, el cuartil 3, la mediana, el rango intercuartil, la simetría y la cuartosis. Estos son datos muy importantes que nos dicen varias cosas de las medidas descriptivas, ¿verdad? Que más adelante nos ayudarán a calcular el problema planteado en la justificación del problema.
A continuación le presento la gráfica de caja de la cantidad de horas diarias del servicio continuo de agua. Esto es entre todos los distritos que se ha evaluado. Lo que podemos ver que esta caja representa el 50% central de datos. La línea dentro de la caja indica la mediana que divide los datos en dos partes. En este caso es de 17.86 horas, lo que significa que la mitad de los distritos presentan un servicio continuo de 17.86 horas. Podemos ver que los bigotes se extienden desde 0.71, que es el distrito de Yauyos, en la provincia de Yauyos, con, la, con una cantidad de horas de 0.71 hasta 24 horas, que es el máximo. También no se observa valores atípicos, ya que la mayoría de los distritos se encuentra dentro del rango esperado. Como cuartiles tenemos el primer cuartil, que se encuentra aproximadamente 12.3 horas, el tercer cuartil en 21.93 horas. Significa que el 25% de los días estuvieron en un servicio continuo inferior a 12.3 horas y el 25% superior a 21.93 horas. El rango intercuartílico indica la dispersión de los datos centrales, que se calcula restando el primer cuartil al tercer cuartil. En este caso es aproximadamente 9.90 horas de servicio continuo de agua al día. A continuación le presentaré la gráfica de cajas de la cantidad de horas por provincia del departamento de Lima. Lo que podemos ver es la distribución de 0 a 24 horas que presentan los distritos de cada provincia del departamento de Lima. Podemos observar que esta gráfica nos permite observar la dispersión de los datos y lo que podemos concluir de este gráfico es que gran parte de los distritos de Lima presentan distritos que tienen entre más de 12 horas del servicio continuo de agua. Todavía se puede observar que hay distritos que están en déficit hídrico por presentar de 0 a 10 horas al día. También podemos ver que hay un valor atípico, que es del distrito de Yauyos, en la provincia de Yauyos, con la cantidad de 0.71 horas al día. También podemos observar las líneas medias que nos presentan de cada provincia. En el distrito de Barranca tenemos una media de 9.29,49,6 horas al día. De la provincia de Cajatambo tenemos una media de 21.62 horas al día. De la provincia de Canta tenemos 20.13 horas al día. De la provincia de Cañete tenemos 11.3624 horas al día. La media de la cantidad de horas al día de Huaral es de 19.85 horas. De Huarochirí es de 19.12 horas. De Huaura es de 11.04 horas. De la provincia de Lima es de 17.72 horas. De la provincia de Ollón es de 19.3678 horas y de la provincia de Yauyos es de 0.2737. También podemos observar que presenta los bigotes y también podemos ver que hay una mayor distribución hacia el intervalo mayor de 0 a 24 horas al día. Bueno, continuando con la parte de resultados, ahora procederemos a mostrar la distribución muestral e intervalos de confianza de la cantidad de horas diarias de servicio continuo de agua de las provincias de Lima. En este caso es la variable cont HD que se encuentra en porcentajes. Podemos ver el número de datos totales, que es 152, su media, que es 68.63, la desviación estándar, que es 26.21, el error estándar de la media, que es 2.13, y lo que nos interesa en este caso, el intervalo de confianza para un 95%,
que en este caso se encuentra entre 64.43 y 72.83. Bueno, pero se preguntarán, ¿qué es un intervalo de confianza? El intervalo de confianza representa el porcentaje de intervalos que incluirán el parámetro de población. Si usted tomara muestras de la misma población una y otra vez, al costado tenemos un histograma que nos muestra en sí dónde se encuentra el intervalo de confianza, ¿verdad? Y ahí podemos observar que se encuentra en un 64.43 y un 72.83. Posteriormente también vamos a mostrar la distribución muestral e intervalos de confianza de otra variable, que en este caso es el porcentaje de viviendas abastecidas de agua potable mediante red pública, que sería la variable COP-agua. En este caso nos muestra el número total, que es 152, la mediana, que es 74.80, la desviación estándar, que es 20.60, el error estándar de la media, que es 1.67, y el intervalo de confianza para un 95%, que se encontraría en el rango de 71.52 y 78.07. Al otro lado podemos ver el histograma para esta variable, donde nos indican esta variable COP agua y su frecuencia, y donde se encontraría, que se encontraría en un intervalo de confianza, como ya mencioné, de 71.52 y 78.07. Con todo lo anteriormente mencionado, nosotros podemos realizar el cálculo de porcentajes promedio de horas, lo que nos pedía en la formulación del problema, ¿verdad? Bueno, acá podemos calcularlo de dos maneras. El Minitab ya nos ofrece inmediatamente cuál es la media del departamento de Lima, de la variable cont HD en porcentaje, pero también lo podemos realizar de forma manual, gracias al aprendizaje del curso de estadística. De forma manual vamos a calcular la media. Para este caso necesitamos la marca de clase y la frecuencia absoluta. Procedemos a reemplazar todo y obtenemos que nos da un total de 68.63. Al igual que en Minitab. Continuando, otro problema planteado fue cuál era la provincia más afectada. Con los datos anteriormente presentados podemos obtener las siguientes interpretaciones. Para esto nosotros creamos una tabla con los datos que nos dio Minitab, que serían la media, el valor mínimo, el coeficiente de variación y el número de distritos de cada provincia. En este caso vamos a proceder a la interpretación. Podemos decir que la media del porcentaje de acceso de agua potable, Barranca tiene la media más baja, que sería 49.4 entre todas las provincias, lo que indica que, en promedio, sus distritos son los que tuvieron menos acceso al agua. Luego, de valores mínimos, podemos interpretar que Barranca presenta un mínimo de 14.7, que es el segundo valor más bajo después de Lima, que es 13.07. Sin embargo, Lima tiene una media mucho más alta, que es del 68.71, mientras que Barranca tiene una media de 49.4, ¿verdad? Por lo que sus problemas extremos son menos representativos del conjunto. Esto refuerza que Barranca tiene un acceso más crítico al agua. Del coeficiente de variación podemos decir que Barranca tiene un coeficiente de variación de 57.10, lo que sugiere que existe una alta desigualdad en acceso al agua entre sus distritos, lo que indica que, además de presentar bajos valores promedio, algunos distritos tienen acceso significativamente menor. Del tamaño de la muestra podemos decir que, aunque Barranca tiene solo 5 distritos analizados, estos distritos revelan o reflejan consistentemente los peores valores, tanto en promedio como en extremos bajos. Entonces, como resultados finales, podríamos mencionar que el porcentaje promedio de horas al día es 68.28. Este valor refleja el tiempo promedio diario de acceso al agua en las comunidades afectadas por el fenómeno del Niño durante el año 2022. Esto basado en los datos de las provincias analizadas. Como otro resultado podemos mencionar que la provincia más afectada en términos de acceso al agua potable es Barranca, por las siguientes razones. Tiene la media más baja del acceso al agua, que es 49.4, presenta un valor mínimo crítico de 14.7,
en al menos un distrito y muestra alta desigualdad interna, un coeficiente de variación igual a 57,10, lo que indica que las condiciones son heterogéneas. Algunos distritos tienen acceso muy limitado. Como conclusión, el fenómeno del Niño en 2022 afectó gravemente la disponibilidad de agua en varias regiones peruanas, especialmente en las altoandinas y costeras. Las sequías y lluvias intensas expusieron la vulnerabilidad de la infraestructura hídrica, con algunas provincias enfrentando severas restricciones que afectaron la salud y el bienestar de sus habitantes. En el análisis estadístico, revelamos desigualdades en el acceso al agua, subrayando la necesidad de mejorar la infraestructura y el sistema de respuesta ante emergencias. Dado el cambio climático, es urgente adoptar enfoques resilientes en la gestión hídrica y utilizar datos abiertos para crear políticas públicas más efectivas. Como recomendaciones, tenemos tres más resaltantes: el fortalecimiento de la estructura hídrica, el promover la educación y el monitoreo hídrico e incentivar la investigación científica y tecnológica. En el primero, modernizar y ampliar los sistemas de captación, almacenamiento y distribución de agua en regiones vulnerables, priorizando soluciones resilientes frente a fenómenos extremos como el Niño. Eh, Al promover la educación y monitoreo hídrico, implementaríamos programas de capacitación comunitaria sobre uso sostenible del agua y establecer sistemas de monitoreo constantes para evaluar y mejorar la disponibilidad del recurso en situaciones de emergencia. Y para incentivar la investigación científica y tecnológica, fomentar estudios relacionados con el cambio climático, su impacto en los recursos hídricos y el diseño de soluciones innovadoras, la investigación en tecnologías de tratamiento de agua o sistemas de recolección de agua de lluvia. Gracias.